La pobreza nunca hace ruido cuando llega. No golpea la puerta ni anuncia su entrada. Simplemente se instala en los rincones de la casa, en las miradas cansadas, en los platos a medio llenar, y se vuelve parte de la rutina. Así crecimos, mi hermano y yo, en una casa donde el dinero nunca alcanzaba, donde el estrés parecía flotar en el aire como polvo viejo que nadie podía sacudir. Mis padres siempre hicieron lo que pudieron, o al menos, eso creí durante muchos años. Recuerdo noches enteras escuchando cómo discutían por las cuentas, por el alquiler atrasado, por la posibilidad constante de quedarse sin hogar a veces. Pensaba que el techo podía caerse en cualquier momento, no por el deterioro, sino por la presión invisible de todas aquellas deudas acumuladas. Yo aprendí pronto que si quería escapar de ese ambiente, tenía que luchar solo. Nada en mi vida fue fácil. No heredé estabilidad, ni contactos, ni oportunidades. Lo único que tenía era una mezcla de rabia silenciosa y determinación. Trabajé duro durante años, aceptando turnos dobles, sacrificando mi tiempo libre, renunciando a salir, a viajar, a vivir como otros jóvenes de mi edad. Mientras muchos disfrutaban, yo invertía cada segundo en construir algo que nadie pudiera arrebatarme. Con el tiempo, lo logré a mis 31 años, soltero y financieramente estable. Mis ahorros no eran producto de la suerte, sino de sacrificios acumulados, decisiones frías y noches interminables de cansancio. Y por primera vez en mi vida sentí que tenía el poder de cambiar algo, no para mí, sino para ellos. Cuando me enteré de que mis padres otra vez no podían pagar el alquiler, sentí algo parecido a una mezcla de compasión y deber moral. No les guardaba rencor por mis carencias de infancia. Al contrario, siempre pensé que dentro de sus limitaciones, habían hecho lo mejor posible. Así que tomé una decisión. Compré una casa real, con paredes firmes, techo nuevo, espacio suficiente para que por primera vez en sus vidas pudieran respirar sin miedo a recibir una carta de desalojo. No era una mansión, no era lujo, pero estaba totalmente pagada, sin hipoteca, sin bancos esperando su dinero, sin amenazas mensuales. 3 habitaciones, un pequeño patio trasero, una cocina modesta, pero estable, un lugar al que podían llamar hogar sin miedo a legalmente. La puse a mi nombre. Por razones de impuestos, les expliqué que eso no significaba control, sino protección. Les prometí que podrían vivir allí toda su vida sin pagar alquiler en ese día. Cuando les entregué las llaves, creí ver gratitud en sus ojos. A mis padres lloraron. Yo también. Pensé que ese era el cierre perfecto de una herida abierta desde la infancia. No sabía que, en realidad, estaba abriendo la puerta a la peor traición de mi vida. Durante las primeras semanas, la casa se llenó de nuevas rutinas. Compraron plantas para el porche. Colgaron cortinas nuevas, pintaron una de las paredes del salón con un tono cálido. Los veía felices, tranquilos, casi rejuvenecidos. Y yo también me sentía diferente, como si finalmente el peso de mi infancia se hubiera equilibrado. Entonces, apareció mi hermano Ann. Siempre había sido distinto a mí, menos responsable, más impulsivo, con una habilidad natural para meterse en problemas y, de alguna manera, salir de ellos sin consecuencia. Vivía saltando de relación en relación, de trabajo temporal en trabajo temporal, como si la vida fuera un juego donde siempre hubiera una segunda oportunidad. Un día me llamó diciendo que su novia lo había echado del apartamento. Su voz sonaba derrotada, o eso intentó mostrar. Dijo que no tenía dónde quedarse, que solo sería algo temporal, una transición, hasta que encontrara su propio lugar. Mis padres, sin dudarlo, le ofrecieron una habitación en la casa nueva. Yo no protesté, aunque la propiedad legalmente era mía. Nunca quise ejercer autoridad sobre ella. Mi intención siempre había sido que la casa fuera suya. Su refugio, su espacio. Pensé que estaba siendo un buen hijo. Pensé que estaba siendo un buen hermano. No tenía idea de que estaba sembrando la semilla de mi propia humillación. Pasaron algunos meses. La convivencia en la casa parecía tranquila, o al menos eso aparentaba desde fuera. Yo seguía con mi vida, concentrado en mi trabajo, en mi rutina, hasta que todo cambió el día que conocí a ella. La conocí en una liga recreativa de deportes, casual, sin expectativas. Al principio parecía una conexión ligera, pero pronto se volvió algo más intenso, más profundo, algo que hacía años no sentía. Había ternura en su voz, complicidad en sus risas, algo en su forma de mirarme que me hacía creer que, por fin, el mundo me estaba recompensando. En pocas semanas, nos hicimos exclusivos. Yo no soy de enamorarme rápido, pero ella me hizo bajar la guardia. Me permitió imaginar un futuro compartido, algo que nunca había permitido antes. Después de un mes de relación decidí presentarla a mi familia. Pensé que sería algo bonito, pensé que era un paso natural. Nunca imaginé que esa cena sería el punto donde mi vida comenzó a fracturarse. A la noche, transcurrió aparentemente normal. Mi madre cocinó su plato favorito. Mi padre hizo bromas. El ambiente parecía cálido. Sin embargo,
¿Hubo algo que me incomodó a la atención excesiva de mi hermano hacia ella? Preguntas constantes, comentarios sutiles, miradas largas, pequeños detalles que en ese momento interpreté como cortesía. Intenté no ser paranoico. Después de todo, era mi hermano. ¿Qué podía sospechar? Además, ella me contó que él había empezado a seguirla en redes sociales y le enviaba mensajes relacionados con cosas que habían hablado en la cena. Nada abiertamente inapropiado. Mi las mastro. Yo confié. Esa fue mi primera equivocación. El cambio fue gradual, en pequeñas señales en respuestas cortas, silencios prolongados. Su teléfono comenzó a convertirse en una barrera invisible entre nosotros. Lo sostenía siempre en la mano. Lo bloqueaba con movimientos rápidos cuando yo miraba. Sus excusas comenzaron a repetirse en cansancio, trabajo, compromisos repentinos. A mi intuición empezó a gritar empero. El amor tiene la extraña habilidad de convertir las sospechas en dudas. Sobre uno mismo dije que estaba exagerando, que estaba siendo inseguro, que era injusto. Culparla sin pruebas. Entonces llegó el día de la barbacoa del 4 de julio. El ambiente parecía festivo, pero algo se sentía fuera de lugar. Las miradas entre ella y mi hermano no eran normales, no eran accidentales, eran silenciosas, cómplices, como si compartieran una conversación muda en la que yo no tenía acceso. Cuando se lo mencioné en el coche, lo negó con firmeza. Me llamó paranoico. Me dijo que me amaba, que jamás haría algo así. Yo quería creerle. Yo la necesitaba verdadera, pero la verdad no pide permiso. En el siguiente fin de semana canceló nuestros planes con una excusa débil. Una amiga necesitaba ayuda para mudarse. Algo en su voz sonaba ensayado. Algo dentro de mí se quebró. Al día siguiente, impulsado por una corazonada, pasé en coche por la casa de mis padres. Su coche estaba allí, el coche de mi hermano, también en el de mis padres. No, yo tenía llave. Entré en la casa, estaba silenciosa, un silencio pesado, un silencio que gritaba Anne. Entonces, escuché los sonidos provenían del dormitorio de mi hermano. Mi cuerpo se movió antes que mi mente. Abrí la puerta y todo, absolutamente todo, se derrumbó en la traición. No siempre duele en el corazón primero veces golpea en el estómago, dejándote sin aire, a veces arde en la garganta, impidiéndote hablar. Yo no vi dos cuerpos, no vi un acto físico, vi el colapso de mi confianza, el derrumbe de lo que creía seguro, el ridículo de haber creído que pertenecía a alguien. Mi mundo se partió en silencio, y en ese instante, parte de mí murió. El silencio de la noche era distinto ahora. Ya no era ese vacío pesado que caía sobre la casa como un techo de plomo. Era un silencio expectante, como si todas las paredes contuvieran la respiración al mismo tiempo, esperando el siguiente movimiento, la siguiente palabra, el siguiente error. Yo estaba de pie frente a la ventana, viendo cómo la ciudad se rendía al sueño. Las luces lejanas parecían parpadear al ritmo de mi ansiedad. No había dormido en horas, tal vez en días. El tiempo se había vuelto un hilo invisible que se deslizaba entre mis dedos sin dejar rastro. Sabía que lo que estaba por suceder cambiaría todo, y aún así, no estaba seguro de estar listo. La puerta del pasillo se abrió con un chirrido leve. No hice falta voltear para saber quién era. Reconocería sus pasos incluso en un terremoto. Ella se quedó allí, al borde de la oscuridad, como si el marco de la puerta fuera una frontera que no se atrevía a cruzar. ¿Sigues despierto?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. No he podido dormir. Ella avanzó lentamente. La luz tenue de la lámpara trazó una línea dorada sobre su rostro. Había cansancio en sus ojos, pero también algo nuevo, algo parecido a la determinación. Yo tampoco, dijo. Es como si cada cosa que callamos estuviera golpeando las paredes por dentro, queriendo salir. Me giré hacia ella. Durante semanas habíamos estado atrapados en una danza de silencios, secretos y medias verdades. Habíamos hablado sobre todo, excepto sobre lo que realmente importaba. Y ahora ese momento estaba aquí. Tenemos que terminar esto, dije finalmente, sin rodeos, sin huir. Ella asintió. Y el pasado comenzó a desdoblarse frente a nosotros como un espejo roto. Las palabras salieron a trompicones al principio. Cada confesión abría una grieta nueva. Cada recuerdo arrastraba un eco de culpa o nostalgia. Hablamos de miedos, de errores, de decisiones tomadas desde la desesperación o el orgullo. Y poco a poco, la verdad dejó de ser un monstruo escondido bajo la cama para convertirse en algo más humano. Doloroso sí, pero real. Nunca quise que las cosas terminaran así, dijo ella, con la voz apenas sostenida. Lo sé, pero en algún punto dejamos de mirarnos de verdad.
Se hizo un silencio largo, no incómodo, solo inevitable. Ella respiró hondo, como si se preparara para saltar desde un acantilado invisible. «Hay algo más que no te he dicho», susurró, y el mundo volvió a inclinarse bajo mis pies. Su confesión fue como un disparo sin sonido. No grité, no lloré, no me moví. Solo escuché. Cada palabra, cada pausa, cada gesto se grabó en mi memoria con una claridad dolorosa. Cuando terminó, el cuarto parecía distinto, más pequeño, más frío, pero también más honesto. Me quedé mirándola durante unos segundos eternos, y entonces, en lugar de romperme, hice algo que ni siquiera yo esperaba. «Gracias por decírmelo». Ella parpadeó sorprendida. Quizá esperaba reproches o rabia o la puerta cerrándose para siempre, pero a veces el final no llega como una explosión, sino como una marea lenta que al retirarse deja al descubierto lo que siempre estuvo ahí. «No sé qué va a pasar ahora», dijo ella. «No sé si podemos arreglarlo o si lo correcto es aceptar que esto ya no es lo que era». «Yo tampoco lo sé», respondí con honestidad. «Pero quiero que lo que sea que pase sea verdadero, sin máscaras, sin silencios que se pudran dentro». Por primera vez en mucho tiempo, no había batalla en nuestras miradas, solo cansancio y un pequeño rastro de ternura. Tal vez eso era suficiente, tal vez no, pero era real. El amanecer llegó sin avisar. La luz se filtró lentamente por la ventana, borrando las sombras del cuarto como un borrador paciente. El mundo, allá afuera, seguía su curso. Autos, voces, pasos, gente que empezaba su día sin saber que en esta habitación una etapa entera de una vida estaba llegando a su frontera final. Nos sentamos juntos, no como antes, no como enemigos, tampoco como amantes. Algo distinto, algo que no tenía nombre todavía. Había preguntas abiertas, heridas que tardarían en cerrar, decisiones que aún no habíamos tomado. Pero por primera vez no había miedo a pronunciarlas. Yo miré mis manos, las mismas manos que habían temblado, que habían sostenido rabia, que habían querido huir. Ahora estaban quietas. Y entonces entendí. El verdadero final no era perder algo, era aceptar que había cambiado. Era permitirse soltar las versiones antiguas de uno mismo, incluso si dolía. Salimos al pasillo. La casa ya no parecía una cárcel, era solo un espacio, un escenario que había presenciado demasiadas escenas y que al igual que nosotros, pedía descanso. Nos miramos una última vez, antes de que cada uno diera un paso hacia una dirección distinta del pasillo. Dos caminos, un mismo origen, un futuro todavía sin forma. No hubo dramatismo, no hubo portazos, solo silencio. Pero esta vez, un silencio limpio, un silencio que no pesaba, un silencio que prometía comienzo. Y así terminó. No con venganza, no con gritos, no con el triunfo de nadie, sino con la verdad, que al final de todo es la única fuerza capaz de derribar lo que se construyó sobre el miedo, y también la única capaz de permitir que algo nuevo nazca cuando el pasado por fin descansa.